Bueno, pues vamos a la última mesa de debate de hoy, de la tarde. Y hemos hablado de startups, de scale-ups, de empresas medianas. Ahora vamos a hablar de unicornios. Unicornios españoles en la nueva economía digital. Y para eso contamos con Amazon Web Services, con su director general, Miguel Álava, con Pablo Rivas, CEO global de Alumni, con Javier Dorado, Head of Public Affairs de Cabify, con Ángel Aguado, Vice President of Product and Board Member de Clarity AI, y con Jordi de los Pinos, CEO de Smades, y con Francisco Huerta, vicepresidente y Product Management de Devo. Así que, Miguel y resto de la mesa cuando queráis. Muchas gracias. Las fotos. Ah, exacto. Sí, Vale, no tengamos la foto, no. Me faltará una silla, ¿no? Ya lo están poniendo ahí al final. Sí. Claro. Yo me siento donde quieras, Javier. No. Pero, Me da culpa. ¿dónde me toca? Ah, porque ¿No? Miguel ya se me ha puesto como querido, o sea que ya... Uy, perdón. ¿Así? Creo que ¿Es no. mejor al revés? Uno. ¿Tú te quieres poner, Miguel? Porque estás tú allá. No sé Me si cambio para quieres- allá, ¿Me pongo ¿vale? Me han dicho, no hay problema. Y entonces, uno más. Entonces tú te pones Ponte aquí, Paco. Eso es. ¿Se me ha movido? Ahora sí, si quieres. y me Sí, ¿no? estoy aquí. Venga, perfecto. el puzzle... Muy bien. Pues ya que nos hemos encontrado, empezamos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Santander de nuevo abriendo el curso. El año pasado estábamos todos con mascarilla, si os acordáis, y tuve también la oportunidad de participar proponiendo una alianza sobre el talento tecnológico en España. Y antes de empezar, aparte de agradecer a Paco, a Pedro y a todo el equipo de Ametic la invitación y el foco en este tema, agradecer también todo el progreso que hemos hecho desde aquel anuncio, ¿no? Con el acuerdo que se va a firmar con la CRUE, con la Confederación de Rectores de Universidades Españolas. De nuestro lado también contribuyendo desde Amazon Web Services a tener cursos de formación profesional específicos, tanto en la comunidad de Andalucía como en la comunidad de Aragón, y más cosas que están viniendo después de tener los fundamentos. Mucho hay que hacer, pero teniendo los fundamentos y las bases claras es mucho más fácil, ¿no? Así que esperamos que el año que viene tengamos la oportunidad de inaugurar el curso también y decir cuánto hemos avanzado en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Las jornadas que Pedro y el equipo nos han marcado habla de desarrollo y crecimiento sostenible, digital, estamos hablando de energía, estamos hablando de sostenibilidad, y en esta mesa redonda lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer desde un punto de vista algo diferente, lo vamos a hacer desde un punto de vista de un nuevo ecosistema que se está creando, que ya se ha creado, de hecho. Vamos a hablar de unicornios, pero también hemos dicho antes que vamos a hablar de cebras, vamos a hablar de unicorns, vamos a hablar al final de un ecosistema que está creando un impacto, está creando puestos de trabajo, está creando innovación, está creando crecimiento, está creando competitividad. Al final, desde Amazon Web Services nosotros creemos firmemente no solamente en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, creemos firmemente y apoyamos el desarrollo y la transformación de la gran empresa, pero también creemos mucho en la economía digital como factor dinamizador económico y social y que al final converja en una sola economía que sea justo eso, ¿no? Que sea competitiva y que sea creciente en todos los sentidos y que cree un impacto. Así que para ello cuento hoy con una mesa redonda de excepción, como no podía ser de otra manera, ¿no? Paco ya nos ha introducido y nos ha presentado el nombre y las compañías. Y a mí me gustaría posicionar un poco el debate, ¿no? Porque muchas veces enfrentamos la economía digital queriendo sin quererlo con la economía más tradicional. Y al final yo creo que estamos en el mismo mercado creando impacto. Hablamos de unicornios. Unicornios son empresas con capitalización o con un valor de más de 1 billón o 1.000 millones de euros o de dólares, que viene a ser lo mismo. El IBEX 35 hoy tiene 4 empresas que están entre 1 y 2 billones de euros, es decir, entre 1.000 o 2.000 millones de euros en este caso de capitalización. Es decir, estamos en un entorno que se solapa, ¿no? Y creo que podemos encontrar dinámicas comunes que creen crecimiento mutuo para converger. Y eso os propongo que sea el objetivo de esta mesa redonda, el encontrar cómo, compartiendo vuestras experiencias, que yo las sé de primera mano, me encantaría y estoy seguro que la vais a compartir y que van a dar ese espacio a la inspiración y a la movilización que deseamos. Así que, si os parece, empiezo con una ronda muy rápida
de introducción, ¿no? De presentación de vuestra parte, tanto personal como de vuestras compañías. Empiezo por ti, Paco, que te tengo al lado, si te parece. No puedo escapar. No, no te puedes escapar, no te puedes escapar. Devo, la última serie F, si no me equivoco, 100 millones de dólares. Esto fue en junio de este año. La anterior fue, si no me equivoco, octubre del 21, 250 millones de dólares, un unicornio español, capital intelectual español, una implantación muy alta en la costa este de Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué haces dentro de Devo y la historia de Devo. Bueno, pues buenas tardes a todos, lo primero. Encantado de estar aquí y compartir unos minutillos con todos vosotros. Devo es una empresa, como yo creo la mayoría de unicornios, relativamente joven. Inició su andadura en 2011 y bueno, ha tenido un crecimiento bastante vertiginoso, bastante acelerado, sobre todo en los últimos, yo creo, 5 o 6 años, ¿no? Mi rol dentro de Devo, contestando a tu primera pregunta, es, bueno, estoy dedicado a todos los temas que tienen que ver con la gestión del producto. Soy una de las personas, tengo 3 colegas que se encargan pues, de toda la definición tanto del core de la plataforma, que es lo que nos hace diferencial, ahora si queréis entramos un poco en detalles, como los servicios de valor añadido que construimos por encima de la plataforma. Devo como empresa, a lo que nos dedicamos, aquí no es necesario clarificar, pero en Estados Unidos tenemos, hay una banda de música muy famosa que se llama Devo. Muchas veces nos preguntan, ¿qué sois, la banda o no? No somos la empresa. Pues a lo que nos dedicamos es fundamentalmente algo que ha resonado mucho esta mañana en distintas sesiones, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de asistir, que tiene que ver con la gestión de datos, ¿no? Hablamos mucho de datos y de Smart Cities, todas estas cosas. Pues bueno, nosotros somos una de esas herramientas en el mercado que proporcionan esa capacidad de procesar información, y cuando hablamos de información estamos hablando de cantidades masivas de información. Es un producto que se desarrolló desde cero precisamente para paliar las deficiencias de un mercado que no podía soportar el crecimiento exponencial de los datos que había que gestionar a nivel corporativo. Y con corporaciones me refiero a cualquier tipo de vertical o de sector. No estoy hablando únicamente pues, no, del sector bancario, de sector... Y aquí un primer punto de solape con lo que tú decías, ¿no? Con economías tradicionales. Nuestros clientes son empresas muy establecidas y con mucha trayectoria, y eso no nos impide pues, hacer negocio con nosotros, ¿no? Y ayudarles en esa transformación digital. Les ayudamos, como digo, en esa gestión de información masiva, de información, porque nuestro valor diferencial es que somos capaces de dar un rendimiento con nuestra plataforma que está muy por encima de lo que hace la competencia y a un coste pues, que es prácticamente una fracción de lo que otros suministradores en el mercado dan. ¿Qué ha ocurrido y sobre todo cuál ha sido un poco nuestro foco en los últimos años? Pues bueno, hemos visto que tenemos la tecnología idónea para muchísimos casos de uso, pero hemos visto que el sector de la ciberseguridad, que también se ha nombrado muchas veces esta mañana, es algo que nos viene muy a colación de lo que nosotros podemos ofrecer. Al final, ciberseguridad tiene que ver mucho y rima muy bien con todo lo que tiene que ver con gestión masiva de información, para detectar amenazas y ataques lo más rápidamente posible. Y ahí es donde nuestra tecnología realmente pues brilla. Es una tecnología extremadamente diferencial. Entonces, bueno, cualquiera que visite la página web de la empresa, insisto, no de la banda de música, pues verá que hay mucho que tiene que ver precisamente con este sector, con ciberseguridad, y nosotros nos anunciamos y nos posicionamos como una empresa de ciberseguridad, lo cual no significa que no tengamos otros usos que además son muy amplios en esos verticales que comentaba. Datos y ciberseguridad, hay vectores de crecimiento importante en todo lo que está pasando ahora a nivel geopolítico, ¿no? Importantísimos, bueno. Eso. Jordi, pasamos a ti. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de compartir mesa y mantel, panel excepcional, mesa y mantel, y ahora nos queda el marco incomparable para cumplir todos los tópicos, ¿no? Y me contaste tu historia, que me pareció absolutamente fantástica. Y también interesante recalcar tu labor, ¿no? Porque Smadex, que es la compañía de la cual eres el CEO, está dentro de un grupo más grande, ¿no? De economía y asistente, en revisión. Y me contabas también cómo tú y tu CFO debías hacer las labores de armonización entre los dos mundos, ¿no? Sí, bueno, un reto. Bueno, primero de todo, encantado de estar aquí, un placer, y además hemos tenido el placer de conversar todos antes. Se aprende muchísimo de gente como la que tenemos aquí, o sea que un placer estar con vosotros y con vosotros. Smadex es una empresa que fundé en el 2011 también, el mismo año. Y Smadex es una empresa de tecnología de publicidad digital. O sea, nosotros ponemos
anuncios en dispositivos digitales, mayoritariamente teléfonos móviles, pero también en ordenadores, y ahora empezamos a poner anuncios en televisiones también. Lo que nos hace diferenciales es que utilizamos inteligencia artificial para procesar también muchísimos datos. Hablábamos de petabytes de datos, o sea, un petabyte es una cosa gigante, creo que es un 1 seguido de 15 ceros de datos para al final ver cómo hacer la publicidad más eficiente, es decir, ayudar a un anunciante a que su publicidad tenga un buen retorno. Entonces buscamos la forma de que un anuncio se muestre a una persona que realmente le interese ese anuncio para maximizar el retorno de la publicidad. Hemos crecido muchísimo desde que la creamos. Ahora mismo estamos... la verdad es que los números pierden un poco. Creo que estamos sirviendo ahora unos 20.000 millones de anuncios, o sea, mostramos unos 20.000 millones de anuncios cada mes, que es una barbaridad, recíproco con los petabytes estos de datos que gestionamos. Para que os hagáis una idea, cada segundo que pasa estamos analizando 3 millones de potenciales sitios donde poner un anuncio. O sea, nosotros en tiempo real analizamos todos los anuncios que ve todo el mundo en dispositivos electrónicos, los analizamos todos esos huecos para calcular la probabilidad de que alguno de estos anunciantes le pueda cuadrar comprar ese hueco. Y participamos de eso en tiempo real. Entonces, obviamente es una empresa muy global. Tenemos campañas en absolutamente todo el mundo. Tenemos oficinas en Estados Unidos, aquí, en varios países de Europa y luego también en Singapur, en Corea y en Japón. Y nos compró una empresa en 2018 que se llama Entravision, es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, que es una empresa, lo que llamamos de medios tradicionales, radio y televisión. Y le contaba a Miguel en esa comida que parte de lo que me atrajo de esa operación, había muchos motivos, al final cuando montas una empresa y la vendes influyen muchos factores, pero una de las cosas que me atrajo fue el participar de eso, ¿no? De la digitalización de una empresa de medios tradicionales a digital. Hoy en día, la facturación digital de la empresa del grupo, que se acerca a los 1.000 millones de facturación, de valoración, el 70% es digital ya. Y entonces estamos participando de esa transformación y es muy interesante, muy complejo, da muchos dolores de cabeza, pero al final es eso, ¿no? Me está permitiendo esta experiencia vivir esa transición y convivir, cómo conviven la economía muy tradicional. El CEO del grupo es un tipo con 75 años que sigue dirigiendo la empresa al pie del cañón, es el primero que llega cada día a la oficina. Entonces es un sector muy tradicional con lo digital. Hicimos en febrero un summit en Los Ángeles con los CEOs de las empresas digitales y los ejecutivos de la empresa tradicional y fue fascinante. O sea, fascinante porque vimos realmente el clash de forma de pensar, de forma de actuar, en cómo nos evaluamos, cómo pensamos en crecer, cómo afrontamos las inversiones. Pues de formas muy diferentes, ¿no? Y bueno, es una experiencia fascinante y nada, aquí estamos al pie del cañón a ver si la podemos llevar al siguiente nivel. Seguir creciendo. Y has hablado de temas tecnológicos importantes, cantidad de datos, petabytes, has hablado también de segundos y de microsegundos, ¿no? Sí. Estamos hablando de real-time bidding, near real-time bidding, lo cual crea una ventaja competitiva para vosotros, ¿no? Ahí es donde está vuestro valor. Exacto. Al final, la tecnología es digamos, lo realmente diferencial de nosotros y de otras empresas del sector. Nosotros tenemos dos grandes competidores. Unos están, digamos, nosotros somos parte de una empresa que es americana, pero de lo que hacemos nosotros tenemos dos grandes competidores. Unos están en San Francisco, otros están en Seúl, en Corea. Y nosotros somos el player europeo. Nosotros somos españoles, pues el player grande europeo. Y competimos en tecnología. Y bueno, pues como sabes, estamos ahí integrados con las últimas salidas de productos que tenéis en Amazon para estar a la última, porque al final eso es lo que te hace diferenciar. Es complejo nuestro sector porque hay muy poca fidelidad. Al final, cambiarte de un proveedor a otro, oye, el que me vaya mejor, el que me haga mi campaña funcione mejor, no me expliques historia. Entonces necesitamos estar a la última y ser lo
más eficientes y mejor tecnológicos posible para resolver el La problema. necesidad de ser relevante de manera continua. Exactamente. Bravo, Jordi. Gracias. Ángel, pasamos a ti. A Clarity AI. Hablamos otra vez de nuevo inteligencia artificial, hablamos del sector financiero, que nos impide moveros de manera ágil, a pesar de ser un sector tremendamente regulado. Hablamos también de un foco muy importante en una de las temáticas de estas 3 jornadas, ¿no? de todo el tema de sostenibilidad y de energía. Cuéntanos un poco más de Clarity AI. Fenómeno. Pues Clarity AI es una empresa de tecnología que aporta soluciones en torno a la temática de sostenibilidad, como comentas, sobre todo con foco en instituciones financieras, ¿no? Estos 2 conceptos inicialmente pueden parecer a veces un poco difíciles de unir, ¿no? pero hay una razón. Nosotros lo hablamos como de manera más extendida, incluso la propia sostenibilidad es el manejo de toda la información no financiera. ¿Por qué esto es relevante? Pues básicamente porque a día de hoy entender bien las compañías te exige saber de todos estos parámetros que no tienen que ver con la información financiera tradicional, ¿no? Hay un marco, las siglas en español ASG, ambiental, social y de gobernanza, seguro que ya es como bastante extendido, bastante común. Y básicamente nosotros lo que hacemos es todo el trabajo que va desde recopilar todo ese tipo de información, asegurar que es limpia, que es comparable, que permite tener una imagen clara de las compañías y ponerla a disposición de fondos de inversión, de bancos, de fondos de pensiones, etcétera, para que sean capaces de tomar decisiones en torno a eso. ¿Qué modelo de negocio, qué enfoque tienen ellos utilizando este tipo de información? Pues hay un espectro bastante amplio, desde la propia gestión de los riesgos, de cómo este tipo de parámetros pueden afectar al futuro de las compañías, hasta un enfoque como muy puro de sostenibilidad y de impacto, ¿no? De invertir con intención de mejorar algo. ¿Por qué el enfoque de riesgo? ¿Por qué la primera parte? Pues va desde, por ejemplo, dimensiones sociales como el capital humano. El capital humano es esencial ahora para entender si una compañía es buena o mala, ¿no? Antes hablábamos en la comida de que hay muchos informes que hablan de cómo las compañías son cada vez más y más intangibles. Es decir, al final, en Amazon probablemente, si os quitan a las personas, pues no sois nada, como pasa con nosotros o probablemente con todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, que el entender cómo la compañía trata a las personas es esencial para saber si va a tener buen futuro o no. Y de la misma manera con, por ejemplo, temas de política ambiental, energética, etcétera, y cada vez está más en boca de todos el impacto de la política energética. Al final, de hecho, trabajamos de todas las palabras clave, como decías, ¿no? Pues en temas de datos, y la parte digital es esencial, en cómo curar, etcétera. Nosotros hacemos mucha cosa de algoritmia, de tratamiento de datos, de modelos de estimación, etcétera. En temas puras de herramientas de tecnología, de cómo ponerlo a disposición de los clientes. Y en una parte de metodología, de cómo sacar las conclusiones adecuadas para entender bien las compañías. Hay veces que hay que meter incluso ciencia, ¿no? De cómo entender el impacto de las compañías en la sociedad, en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y demás. Muy breve, si quieres, doy un poco en contexto cómo nace Clarity, cómo aparezco yo en Clarity. Clarity es una compañía del 2017, fundada originalmente por Rebeca Minghella, que es pues, probablemente una de las emprendedoras a nivel nacional más conocida, aparte de varios puestos corporativos. Ángel, te interrumpo, hago un inciso que comentamos antes. Para también poner de relevancia el talento diverso. No estamos haciendo buen trabajo como mesa redonda, me lo llevo yo, pero el nuevo ecosistema digital es tremendamente diverso, aunque no lo mostremos aquí. Y mientras estaba de vacaciones vi un vídeo de Rebeca en la CNBC, donde, de nuevo, para mostrar el coraje y la brillantez que tiene, enmendaba la plana a Elon Musk acerca de cómo él veía la sostenibilidad, ¿no? Me pareció inspiracional. Sí, efectivamente, no tenemos miedo a enfrentarnos a quien que nada falta si creemos que tenemos la razón. Ese es exactamente el enfoque. De hecho, una de las máximas de nuestra compañía, sin meterme en detalles, encantado de después contarlos, es precisamente que la sostenibilidad no se debe sintetizar en un solo número, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, a lo mejor es más o menos oído estos scores de ESG, de unos ratings que te dicen si la compañía es buena o mala. Cómo de cómodo se sentiría uno si va al médico y le dicen, pues tú tienes un score de 70.
hasta luego, te puedes ir. Y dices, bueno, pero 70 ¿por qué? O sea, 70 en medio, el corazón lo tengo muy bien, pero el riñón muy fastidiado, ¿no? ¿De dónde sale ese 70? Pues eso es un poco lo que intentamos profundizar nosotros más y dar como la capacidad de llegar como al máximo nivel de detalle. Mi rol es la parte de producto. Coincidentemente aparecí también dentro un poco como el equipo fundacional de Clarity, de la compañía, también con un aspecto que me gustaría destacar. Mi rol no es común de emprendedor. De hecho, yo era profesor de la Universidad de Teleco, he hecho informes para mi TIC, he hecho cosas con Red.es, hoy estaba como un poco en mi salsa, ¿no? Mis años pasados, mi vida anterior de emprendedor, o sea, de profesor. Una cosa también bastante interesante a la hora de hablar de ecosistemas, cómo conseguir conectar mejor esos ecosistemas. Yo empecé en Clarity aportando conocimiento específico, ciencia, modelos, ¿no? y cómo conseguir transferir eso al mercado productivo real. Empezamos allá por el 2017 con esta idea. La compañía inicialmente tenía como su base en Nueva York porque teníamos ese enfoque muy global. Y casi 6 años después, pues bueno, somos un equipo de unas 280 personas, con oficinas en Nueva York, en Londres, París, Madrid, Abu Dhabi, y con clientes, Santander, uno de nuestros clientes, y globales en todo el mundo, ¿no? De hecho, la compañía ha sido invertido por BlackRock, que es el gestor más grande del mundo, del que somos también proveedores. O sea que solo atendiendo a BlackRock, digamos que daríamos servicio a trillones en su concepto anglosajón de euros de capital bajo gestión. Pero también contamos con el soporte, aparte de fondos españoles, Kibo, Seaya y otros fondos españoles, de la bolsa alemana y de SoftBank como fondo japonés. Y Ángel, antes de pasar, toda esta creación de valor en menos de 6 años. Es decir, creación de valor económico, creación de puestos de trabajo, ecosistema en un tiempo relativamente corto. Muchas gracias. Javier, pasamos probablemente a la empresa que necesita menos presentación porque es más conocida por el gran público, ¿no? Que es Cabify. Y tú estás en la parte de relaciones institucionales, que supongo que estando en Cabify en relaciones institucionales no te aburres demasiado, ¿no? No, la verdad es que no me aburro en absoluto, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, como bien decía Miguel, probablemente Cabify sea conocida, al menos grosso modo, por parte de muchos de ustedes. Somos una plataforma española de movilidad que ambicionamos ofrecer soluciones múltiples a los ciudadanos, a los usuarios, para que puedan dejar su vehículo privado en casa. Y lo hacemos, además, en España y en otros 7 países del mundo. En España, en 10 ciudades, por cierto, una de ellas, Santander. Por lo tanto, esta noche, si necesitan por lo que recoger... y aquí hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Nuestra visión es hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Y nuestra misión es reducir el número de vehículos particulares, privados, que transitan por las calles, para que el uso de la vía pública sea un uso más eficiente y a disposición del peatón. Nosotros también, estoy de acuerdo con Ángel, no somos capaces de medir la sostenibilidad con un único número. Queremos, y lo decimos claramente, cumplir con la sostenibilidad en 3 grandes parámetros, que es un parámetro financiero. Entendemos que una empresa, por el simple hecho de ser empresa, necesita ser rentable, viable. Queremos cumplir con un parámetro social. Entendemos que es importante ofrecer una alternativa y una plataforma, en este caso informática, que sea accesible a la población en general. Y en tercer lugar, y es la pata que quizás más se hayamos potenciado desde el punto de vista del mensaje, que es la pata medioambiental, la sostenibilidad medioambiental. Somos una plataforma que somos neutra en carbono. Esto no significa que no contaminemos, sino que significa que compensamos todos aquellos trayectos que nuestros usuarios desarrollan en Cabify en cualquier parte del mundo. Ambicionamos, eso sí, estar descarbonizados de aquí al año 2025 en España y el año 2030 en todo el mundo. Y, por lo tanto, hacemos de esto algo que para nosotros es nuestro, digamos, gran objetivo, ¿no? Es decir, queremos demostrarle al mundo que podemos desarrollar una movilidad urbana, sostenible, eficiente y compartida. Y eso es lo que nosotros, desde la tecnología, queremos ofrecer a todo el mundo. Muy bien, gracias. Y una historia de éxito también, una de las primeras en España, con Juan, con vuestro fundador. Totalmente. Y me quedo con lo primero que has dicho, plataforma tecnológica, de ahí empieza todo, ¿no? Exacto. Muy bien, Pablo, seguimos contigo. Uno de los sectores que más disrupción ha sufrido con la pandemia, el sector de la educación junto con el de la salud, fundamental, ¿no? Y tú con tu empresa Global Alumni, que te decía,
el eslogan que tenéis me parece tremendo, ¿no? Que es Excellence or Nothing, excelencia o nada, ¿no? Cuéntanos un poco de Global Alumni. Pues Global Alumni es una compañía, es una EdTech que yo fundo en el año 2014. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en vez de estar viendo la ciudad, lo cual se agradece, esta ciudad tan bonita. Y Global Alumni pues es una empresa que yo fundo en el año 2014. Nosotros nos dedicamos a la fácil tarea de transformar las mejores universidades del mundo de analógico a digital. Cuando digo las mejores universidades del mundo, pues digo MIT, digo la Universidad de Chicago, digo Booth, digo UCLA, digo Berkeley, digo ESADE, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros en el año 2014 yo tuve la visión o la creencia pues de empezar una startup, que yo siempre digo que somos la versión elegante de Google, porque en vez de empezar en el garaje, empezamos en el salón, y en vez de Silicon Valley, en Pozuelo Alarcón. Entonces, somos una versión elegantosa de Google. Operamos, para que tengáis un orden de magnitud de lo que estamos hablando, nosotros operamos hacemos el Executive Education, es decir, todo aquello que es desde 22 hasta 83 años, que es nuestro alumno más mayor, más senior. Operamos todas estas universidades, todo lo que sea Executive Education, es decir, si veis programas online de MIT, Harvard, etcétera, etcétera, son todos nuestros. Y lo que hacemos es que ayudamos a estas universidades a digitalizarse. Es decir, aquí hablamos mucho de tecnología, nosotros no utilizamos la tecnología, evidentemente, porque somos una EdTech, la utilizamos de forma eficiente y además a una escala muy global, como ahora os contaré, pero lo que hacemos es que impactamos a todas las personas, a todos los profesionales en activos para que adquiramos pues, capacidades de cuarta revolución industrial y de que todas estas cosas que hablamos de cloud, de algoritmos, de artificial intelligence, de todas estas cosas, pues las entendamos, las comprendamos y las podamos incorporar a nuestras empresas, ¿no? Hoy somos una empresa presente en 4 continentes, operamos 17 horas al día, tenemos más de 500 empleados, pues facturamos ya una cantidad muy significativa de dinero. Y sobre todo, de lo que yo más orgulloso, y siempre lo digo, es que pues hoy se puede estudiar en el MIT, en Chicago y en otras universidades relevantes del mundo en español gracias a nosotros. Operamos en inglés, español, portugués, francés, italiano, polaco y chino. Lo cual os podéis imaginar la escala. Tenemos más de 80.000 estudiantes todos los años, entre los que los presentes veo alguno, por cierto. Y bueno, pues eso es a lo que hacemos. Muy bien, Pablo. Digitalizamos universidades. Y un ejemplo claro de cómo bajar las barreras de acceso ayudan a crear más competitividad, no solamente del lado de las instituciones educativas, sino también de los alumnos. Es decir, estamos compitiendo en un mundo absolutamente global. Oye, los 5, todos vosotros tenéis varias cosas en común, ¿no? Ecosistema nacional, habéis nacido en España, todos, expansión y crecimiento internacional, plataforma tecnológica, y uno que también tenéis en común es el uso de la nube, que supongo que no os sorprenderá que lo ponga en la mesa. ¿Vale? Me gustaría que nos comentaseis, la mayoría de vosotros, si no nacisteis en la nube, habéis crecido en la nube, ¿vale? Pero me gustaría que comentaseis, nos quedan 12 minutos, de manera un poco más breve que la ponencia anterior, ¿cómo veis vosotros el uso de la nube como factor dinamizador de la economía en general y de la economía digital en particular? Empieza, Jordi, y seguimos. A mí, nuestro caso es, nosotros empezamos directamente en la nube y tenemos, como sabes, un footprint de servidores global. O sea, tenemos miles de servidores gracias a Amazon por todo el mundo. Y a mí un aspecto que me parece fundamental de la nube y que es diferenciador y que ha revolucionado el mundo, sobre todo el mundo de las startups, es que creo que permite reducir muchísimo el riesgo de crear una empresa. Sobre todo una empresa con alto componente tecnológico. Una empresa como la mía, si no existiera la nube, yo tendría que, planificando que yo iba a servir 20.000 millones de anuncios y que iba a necesitar miles de servidores en 3 continentes, tendría que buscarme la vida para buscar financiación para poner miles de servidores en 3 continentes. Y eso es una barbaridad de trabajo que me desfocaliza de mi negocio y que es una necesidad de capital sin saber si lo voy a lograr. En cambio, a través de la nube yo pude focalizar todo el capital en el negocio y escalar las necesidades de infraestructura de servidores a medida que íbamos creciendo sin tener que hacer un dispendio descomunal al principio. Y eso que se aplica en mi caso muy claramente, yo creo que se aplica en un montón de empresas tecnológicas y es fundamental para que se puedan crear muchas mucho más eficientemente. Al final reduces el riesgo, el capital le gusta reducir el riesgo. Se llama capital riesgo no porque le guste el riesgo. Le gusta el capital. Pablo, ¿tú querías intervenir? Sí, yo, andando en lo que dice Jordi,
cambiar de CAPEX a OPEX en empresas, en startups, es fundamental. Eso yo creo que es una ventaja competitiva. Perdona, ¿por qué decís en startup y no en una empresa? También, no, igual, pero en startup la empresa consolidada, la empresa que ya está establecida, por lo menos ya tiene un negocio con el que puede financiar sus necesidades tecnológicas. Las empresas que nacemos de cero, bueno, más bien de -2, porque crearla ya cuesta dinero. Pero, entonces, el CAPEX y el OPEX es fundamental para empresas de nueva creación, también para las existentes para reducir y ante entornos de incertidumbre. Pero sobre todo hay una segunda cosa que es muy importante y es que por fin en la historia de la humanidad, y yo, por ejemplo, compito, pues, como otros aquí presentes, hay una empresa, no es un chiste, hay unos americanos, unos indios y nosotros, ¿no? Somos como las 3 grandes empresas, cada uno en un continente del hemisferio norte. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que las 3 grandes compañías, tenemos las mismas capacidades tecnológicas. Una cotiza en bolsa, que es mi competidor que está en Estados Unidos, la otra es gigantísima, y nosotros, que siempre somos los europeos, somos más pequeños, mejores, más eficientes, pero más pequeños. Y los 3, independientemente del tamaño, competimos con las mismas herramientas gracias a la nube. Correcto. O sea, ellos no tienen herramientas que yo no tenga. Correcto. De hecho, os diré que como tenemos menos dinero, siempre tenemos más talento y más ingenio y utilizamos mejor la nube que los otros, que se gastan más y tienen una desviación de foco más manirrota. Entonces, el hecho de igualar la capacidad de crear con las mismas herramientas, teniendo en cuenta que no somos más tontos, pues yo creo que es una ventaja competitiva que es muy relevante para el ecosistema emprendedor. Has tocado un punto clave, ¿no? La democratización de la tecnología, que al final vuelve al talento, ¿no? Porque al democratizar la tecnología, a competir todos en igualdad de condiciones, el talento es el factor fundamental, ¿no? De ahí la importancia del mismo. Javier, cuéntanos, ¿tú qué querías? Bueno, nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos en la nube. Y cuando tenemos que hablar de la nube, yo siempre digo que la nube nos impacta en 4 cosas fundamentales de nuestra compañía, ¿no? O sea, primero, la productividad, la escalabilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad. Y me explico. Yo creo que hay una cuestión muy importante y es que nosotros hemos nacido en el año 2011 y en el año 2017 dimos un salto exponencial. Para ese salto exponencial necesitábamos tener la capacidad, en este caso de la mano de Amazon, de poder rápidamente poder ocupar más espacio, poder poner a disposición una parte mucho más importante de la nube. Y tuvimos la oportunidad, de una manera productiva, de hacer esa escala, pero además de hacerlo no solo en días, como se podía hacer antes, sino en horas. Exacto. Y eso es fundamental. Igual que es fundamental, por ejemplo, en términos de adaptabilidad, la posibilidad de hacer un modelo de pago por uso. Porque nosotros, de manera recurrente, tenemos que recurrir a ese modelo, ¿no? Poder hacerlo a través de la nube nos genera una cierta seguridad en poder desarrollar este tipo de asuntos. Y después, quería referirme específicamente a la flexibilidad para hablar de los proyectos de prueba. Porque los proyectos de prueba también son muy relevantes para una compañía como la nuestra que está constantemente innovando, ¿no? Y si a eso le sumamos lo que para nosotros también es la personalización, y cuando digo personalización, me explico. Es decir, nosotros somos una compañía que no solo queremos ofrecer opciones de transporte, sino que queremos conocer los hábitos de movilidad de los ciudadanos, las necesidades de movilidad y ser parte de esa solución. Y cuando hablo de personalización, ¿a qué me refiero? A que a mí me gustaría saber que un ciudadano de una determinada ciudad, como Madrid, por ejemplo, pues se quiere dirigir de un punto a otro y queremos ofrecerle la alternativa de movilidad más eficiente para esta persona, que igual no es un vehículo, o sea, un vehículo me refiero, un VTC o un taxi, sino que igual es una moto, o igual es un patinete, o igual hace buen tiempo y por tanto puede utilizar esa alternativa, o igual no hace buen tiempo y le ofrecemos otra alternativa para que en ese caso se adapte mejor a sus necesidades. En definitiva, es un partner para nosotros, ¿no? Además del partner que tenemos como compañía, el partner en sí, nuestro hábitat natural, si nos refiriésemos a un ser humano, a un ser vivo, es la nube. Y por tanto, la nube para nosotros es todo. Correcto. Me quedo con lo que has dicho de aumentar el tamaño, el volumen de la prueba, aumenta la probabilidad de éxito, ¿no? Que es fundamental. ¿Algo que queréis añadir, Paco? Sí, yo... vamos, todo lo que puedo añadir va a ser reiterar lo que ya han comentado el resto de ponentes, ¿no? Flexibilidad, adaptabilidad, pues, contención de costes, reducción de riesgos, etcétera. Yo sí que querría poner sobre la mesa, nosotros también, como comentaba Javier, nacimos en la nube y para la nube. Directamente, pues, desde los inicios de la empresa, nuestros fundadores tenían la idea muy clara de que Devo como producto tenía que ser bueno, pues, un desarrollo directamente beneficiado de las capacidades que nos daban los recursos, en este caso de Amazon. Esta decisión, que por lo que hemos comentado puede ser obvia, y muchas veces no es así. Y a nosotros se ha tornado en una ventaja competitiva, porque nuestro mercado claramente ha tendido a soluciones alojadas en la nube pública.
se ve como un factor, una ventaja competitiva, tener soluciones que sean nativas en la nube en nuestro mercado de procesamiento de datos, ¿no? Por toda esa capacidad que da y todo ese extra de bueno, pues flexibilidad, contención de costes y bueno, capacidad de escalado. Y otro factor súper importante, Paco, que no tenemos tiempo de discutir, es la seguridad, ¿no? Donde vosotros estáis muy activos también. Sí, sí, y eso es algo que a nosotros nos exigen nuestros clientes y que nosotros derivamos a Amazon en este caso, ¿no? Nosotros necesitamos un partner fuerte, seguro, porque nuestra seguridad al final es la combinación de nuestra propia tecnología con la de Amazon. Entonces ahí la combinación es obvia. Quería comentar muy rápidamente también que a veces este tipo de decisiones son un poco contraintuitivas. Nosotros hemos tenido que pivotar en nuestra estrategia corporativa porque teníamos una dualidad, ¿no?, entre despliegues on-premise, utilizando el anglicismo, despliegues en la infraestructura de nuestros clientes, o hacerlo todo en la nube pública. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el coste-beneficio de desplegar on-prem es, salvo casos muy determinados, es prohibitivo. Todo lo que tiene que ver con coste de preventa, de mantenimiento de las soluciones, evoluciones, etcétera, etcétera, son escenarios muy difíciles para nosotros. Entonces, estamos muy enfocados a soluciones SaaS y ese va a ser seguramente nuestro camino. Vale. Ángel, terminas tú muy rápido. Muy rápido. A ver si va a ser demasiado soporte a la nube, a ver si nos vamos a estar... pero es verdad que a mí me parece un poco como ponerte a hablar de los beneficios de la nube es un poco como anacrónico. Yo cuando daba clase en Teleco en el 2010, pues ahí ya tenía sentido, ¿no? Ahora cuando empezamos es que no era ni planteable. Solo por ponerle una dimensión más de para qué nos ha servido a nosotros. Ecosistema. Nos ha permitido conectarnos con otros de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Si todos hubiésemos tenido nuestras soluciones, como decías, on-premise, en cada uno de nuestros servidores, no habríamos tenido conectividad fácil. Sector financiero es muy complejo de penetrar, de meterte ahí en sus sistemas y tal, y creo que el estar en la nube, un beneficio que nos ha aportado específico es de hecho, aquí hay relaciones incestuosas, ¿no? Tú eres cliente de Devo, Smadex da servicio a Cabify, etcétera, etcétera, lo cual la palabra ecosistema, la dimensión ecosistema es más clara que nunca. Nos quedan 3 minutos para que nos suene el gong, ¿vale? Me gustaría telegráficamente, 20 segundos cada uno. Pablo, empiezas tú, que decías que te quedabas frío, si no. Me gustaría saber cuál es el papel, la responsabilidad que tomáis como agentes dinamizadores, lo que he mencionado al principio, de la economía en general y de la economía digital en particular. Pablo, 20 segundos. Pues yo diría que nosotros, vía transformar el talento, acercando, derribando la educación de una forma global a una escala, lo que estamos al final del día es transformando la fuerza productiva tanto de España como de todo el mundo, ¿no? Y eso, pues, al final del día, esto nos lo permite la tecnología y nos sentimos muy orgullosos y lo vamos a seguir haciendo. 100% de acuerdo. Javier. Somos nativos digitales, por lo tanto, nosotros creo honestamente que ayudamos a la digitalización y tenemos un alto ratio de inversión en I+D+I. Eso supone una facilitación absoluta para los usuarios, pero también para las administraciones. Y muchas administraciones facilitadoras a nivel financiero están aquí presentes, pero permíteme que haga una pequeña alusión a algo que para mí es muy relevante. Un país se tiene que sentir orgulloso de sus scale-ups, de sus unicornios, llamémoslo como queramos. O sea, nos gustaría que de alguna manera las administraciones públicas ejercieran como el padre con su hijo. Es decir, cuando dice, mira, mi hijo, qué buenas notas ha sacado, mira qué bien lo ha hecho, mira, y nos presentase en sociedad, ¿no? Pues en este sentido, a veces nos gustaría que las administraciones públicas nos acompañasen en este sentido y utilizasen la regulación como facilitadores. No solo hablo en términos financieros, que ha quedado bien claro aquí, que NISA, CEDETI, ICO, etcétera, son y lo han sido siempre muy relevantes para muchos de nosotros. Pero, insisto, en términos de regulación, en términos de posibilidades para desarrollar nuestras operaciones, necesitamos que el Estado y las administraciones en general entiendan que es tan importante o más como el dinero físico el hecho de tener un marco regulatorio, un país que permita desarrollar la tecnología y ponerla al servicio de los usuarios. El papel de la administración pública en el ecosistema es absolutamente fundamental. Ángel, 20 segundos de verdad. Nosotros queremos aportar el empleo en todas estas dimensiones, pero voy a decir un contratópico. No queremos cambiar el mundo, queremos hacer posible que el mundo se cambie. Entonces, lo que aportamos realmente son los medios para que la sostenibilidad esté en el centro de la toma de decisiones. Hacer posible que el mundo se cambie. Jordi. Pues en 20 segundos, en 2 formas, y yo no soy tan filosóficamente interesante, estoy partícipe de la transformación a digital de los medios, medios tradicionales, radio y televisión, a los counterparts digitales.
Y por otro lado, pues creación de empleo, fundamental. Todos los trabajos que nosotros damos a la gente son en lo digital, 100% digital, y eso es pues, parte fundamental de la transformación del país. Y creación matemáticamente infinita, puesto que no existía nada, ¿no? Paco. Bueno, yo recogería el testigo de lo que acaba de comentar mi compañero. Básicamente, recogería también las palabras de nuestro CEO, y muchas veces hace alusión a la componente social de Devo como agente, pues un poco que vela por muchas empresas. Y al final las empresas se ven como esas entidades, ¿no?, que están por ahí fuera, pero realmente somos todos los que estamos aquí, ¿no? Y todos somos partícipes de esos servicios digitales. Y Devo pues, es parte fundamental de la securización y de que estemos en una sociedad más segura para todos. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido. Espero que hayamos cumplido el objetivo. De tiempo nos hemos pasado 20 segundos, pero el objetivo de inspirar y de crear puntos comunes que creen crecimiento conjunto, y desde Amazon Web Services seguiremos apoyando, no solamente como proveedores, sino también como partners, y sobre todo con la nueva región que viene ahora, que como sabéis estamos invirtiendo 2.500 millones de euros a 10 años, con un impacto también tangible en el Producto Interior Bruto de 1.800 millones de euros, y que esperemos que ayude a dinamizar y a crear una economía más competitiva, más sostenible y también con más crecimiento. Muchísimas gracias a todos.